Hoy la Sagrada Escritura nos presenta de una manera especial esa tarea tan importante de la mujer. Es hermoso cómo Jesús reivindica a la mujer en una sociedad que en ese momento era absolutamente machista, pero en todo el sentido de la palabra. Porque para los judíos lo que era el testimonio de un niño o de una mujer no contaba. O sea, yo no podía traer como testigo a una mujer. No. En esa época no contaba como testigo. Y Jesús pone a dar testimonio de la resurrección a una mujer, reivindicando y convirtiéndola en apóstol de los apóstoles, porque fue la que fue a llevar el mensaje a los apóstoles que había resucitado, que se fueran para Galilea, que allá se verían. Y fue una mujer la que dio ese anuncio. En el pueblo de Israel eso no era posible. No era posible. Una mujer no podía dar un testimonio, no podía dar testimonio. Jesús reivindica a la mujer. Sí, hasta hay mucho de esas cosas a nivel judío. En algún momento hacían oración donde decían: te doy gracias porque no soy extranjero o mujer. Esa era la oración que hacían. No, Jesús reivindica a la mujer y la pone en un nivel muy, muy alto. Y aquí encontramos un grupo de mujeres como misioneras junto con Jesús y ayudándole, sirviendo a Jesús con sus bienes, ayudándole. Y están ahí al lado de Jesús, caminando con él. Claro, eso en el pueblo de Israel no era bien visto. Inmediatamente los judíos de la alta categoría de la sociedad lo despreciaban. Pero Jesús iba con ellas. Y es hermoso cómo esa tarea de la mujer sigue hoy siendo sumamente importante en todos los hogares, en todas las familias. Y siendo sinceros, han sido las mujeres las que nos han evangelizado a todos. Ha sido siempre una mamá. El papá sí, pero que está ocupado en el trabajo, que una cosa, que la otra. Y eso si no es que el papá anda borracho y en peleas por aquí y por allá. Pero una cosa que sí hemos visto es quién ha sido en el hogar la columna vertebral en la formación de la fe ha sido la mujer. Y en la gran mayoría, por no decir en todas, en la gran mayoría de nuestras parroquias, los catequistas son mujeres, la gran mayoría, una gran mayoría. Si hay catequistas hombres, claro, pero son contaditos. Las mujeres son las que nos han transmitido la fe. Y si nosotros recordamos, alguna abuelita nos llevaba de la mano para llevarnos al templo. Siendo sinceros, ha sido así. Ahora, que tenemos que tener mucho cuidado, porque ahora, en nuestro mundo actual, el movimiento del famoso feminismo ha sido una de las cosas más nefastas que pueda haber para la humanidad, para toda la humanidad. Y en eso hay que tener cuidado, porque el feminismo reivindica la libertad de la mujer. ¿Cómo? Asesinando. Siendo sinceros, es así. Mire el éxito cuando en Argentina se aprobó el aborto. Lloraban de la alegría. Todas las mujeres que iban allá con sus pañoletas verdes hablando del aborto, lloraron de la alegría cuando se aprobó el aborto y lo sacan como un gran honor, un gran derecho que se ganaron, sudando por allá en las calles, guerreando, hasta que al fin consiguieron ese gran objetivo, el aborto. ¿De qué se ufanan? El aborto es un asesinato y, por cierto, calificado, porque el vínculo es una madre acabando con su hijo, porque es eso, no es otra cosa, es una madre acabando con su hijo, las cosas como son. Eso lo reivindican como un gran triunfo en el feminismo, pero ¿realmente es un gran triunfo? Cuando se paran ante Dios, ¿qué van a decir? Cuando Dios les diga: la sangre de tus hermanos, porque no son poquitos, la sangre de tus hermanos, de tus hijos, esa sangre clama a mí y pide justicia. ¿Qué va a decir uno en ese momento? Ay, yo no sabía que eso era un ser humano. No, ya sabía que era un ser humano. Ay, yo no sabía que eso era pecado. ¿Seguro no matarás? ¿No lo sabía? Ay, no, yo no quería, me obligaron. Sí, ¿cómo no? Si salió a pelear eso, el derecho, que supuestamente el derecho que para que el aborto se impusiera, y se impuso.
Ese feminismo que lleva a la muerte de los niños en el vientre materno es una cosa diabólica y satánica. Eso no es feminismo de verdad. Es una cosa diabólica en su máxima expresión. Y como la iglesia se opone a eso, que la iglesia defiende la vida, pues ¿dónde terminan las marchas del feminismo? Frente a las catedrales, prendiéndoles candela a las puertas, y ojalá si pudieran a toda la catedral, por ellas felices. Entran a los templos y se desnudan, ¿sí? Se desnudan de la cintura para arriba y se escriben ahí, se tatúan cosas, se escriben ahí cosas encima, que quitad vuestros rosarios de nuestros ovarios, como si fuera un tema de la iglesia. Es que es un tema de Dios. Es Dios el que da la vida, el que forma un bebecito en el vientre materno, se lo arrebatamos y lo asesinamos, y eso le llaman derecho. ¿Cómo será cuando demos cuentas ante Dios? Porque esas cuentas las vamos a dar. Esas cuentas las vamos a dar. Y nosotros nos paramos ante Dios y no nos va bien, porque la sangre de nuestros hermanos clama, las manos manchadas de sangre, sus hijos asesinados, claman justicia. Y en ese momento no tenemos ninguna excusa. Si se asesinaron a los bebés en el vientre materno, en algún momento de la historia, cuando el ser humano madure, cuando el ser humano llegue a tener como una conciencia de lo que es el mismo ser humano y cómo se concibe la vida en este mundo, cuando tomemos conciencia que así como nosotros nacimos, pues son los mismos bebés que están en el vientre materno hoy, y nos dejaron nuestras madres nacer y aquí estamos, pues ¿por qué les negamos ahora el derecho a nacer a ese bebecito que está en el vientre materno? Es que es mi cuerpo decido yo. Sí, el niño que está en su vientre también dice, es mi cuerpo decido yo, porque es el cuerpo de él, y es un cuerpo totalmente distinto. No es el cuerpo de la mujer. O es que la mujer tiene 4 manos, o una mujer tiene 4 pies, 4 piernas, 2 cabezas, 2 corazones, tiene 4 pulmones, 2 hígados, 4 riñones tiene cada mujer. Entonces no es su cuerpo, no es su cuerpo, es un cuerpo ajeno, y es un niño que es totalmente distinto a la mamá. Inclusive sus huellas dactilares son distintas a las de la mamá. Es otro ser humano totalmente distinto y totalmente completo. No es de otra especie, no es que lo que está creciendo en su vientre es una pierna de pollo. No, que es un conejito el que está creciendo ahí en el vientre materno, hay que matarlo para que no crezca tanto. No, es un ser humano. Es un ser humano. Gregor Legend, el premio Nobel en genética, él fue el que descubrió el cromosoma, la delesión del cromosoma 23, que es el tema de los niños con síndrome de Down. Él descubrió eso y se ganó el premio Nobel en genética. Y él dice, si el niño no es un ser humano en el momento de la concepción, nunca lo será. ¿O es que a partir de qué semana comienza ahora sí a ser un ser humano? La semana 12 antes, un minuto antes, semana 12, un minuto después. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Semana 24, como está en Colombia, un día antes de la semana 24 puede ir a abortar tranquilamente. Un día después de la semana 24, ese es un homicidio. ¿Cómo así? Es que hasta qué semana, o qué es lo que marca la diferencia, un día más o un día menos de la misma persona que está creciendo en el vientre materno. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Entonces, cuando el feminismo toma las armas en su mano para acabar con los bebés, se desvió totalmente. Porque el verdadero feminismo fue el que hizo Jesús cuando reivindicó a la mujer. Es que no tenía ni siquiera ni voz ni voto en la sociedad judía. Y Jesús la reivindicó y la puso ahí como corazón, esencia, columna vertebral. Que el hombre es cabeza, sí, pero ella es columna vertebral. ¿Qué hace una cabeza sin columna vertebral? Nada. En el cuerpo es fundamental la columna vertebral. Son las cosas esenciales, Los órganos vitales están en el cuerpo. La cabeza, pues sí,
el cerebro, dirige, coordina, provee lo necesario, el que tiene hambre, que tiene sed, que tiene frío, provee lo necesario para el cuerpo, pero es una unidad. Entonces esa lucha entre hombres y mujeres no es de Dios. Que los malos son ellos, los hombres son los malos, son los violadores, los feminicidas. ¿Seguro? ¿Solamente la violencia va de parte de los hombres hacia las mujeres? No, luego, ¿no ha habido violencia de las mujeres hacia los hombres? No, de eso cállese, no hable de eso. El índice de feminicidios, eso sí hay que sacarlo. Pero cuando hablamos de masculinicidios, ahí sí ya no se habla. Empezando que la mitad de los niños que vienen en camino en el vientre materno, mitad son mujeres. Ahí está un feminicidio grandísimo también. Si las matamos en el vientre materno, mitad y mitad niños, mitad y mitad hombres, mitad mujeres. Pues es la población mundial, mitad y mitad, casi. Por menos del 1% de más mujeres que hombres, pero es casi igual, mitad y mitad. Son cosas de Dios. Son los nacimientos en el mundo entero y están perfectamente programados cada uno dentro del corazón y la mente de Dios. Entonces ese tema de vandalizar al hombre, de mostrarlo como que es el malo, el terrible, el que hace de todo, el perverso, el malvado, eso no es tan poco. O salir allá que el violador eres tú y cantar todo eso y le lavan el cerebro a las chicas y les hacen creer que están luchando por una causa muy noble. ¿Cuál causa noble? ¿Matando bebés? ¿Esa es la causa noble? Cuando nos paremos ante Dios, ¿qué? ¿Le vamos a decir que es un derecho que habíamos ganado con mucho esfuerzo? ¿Asesinar a los bebés? ¿O tener odio hacia los hombres que porque son hombres? Y comenzar a manejar ciertas políticas como hasta discriminando a la mujer, como si la mujer no fuera capaz de. No, es un tema que no, hay que tener mucho cuidado. Ese feminismo no es de Dios. Ese feminismo de la muerte es la bandera principal. No debería ser. Las pañoletas verdes manchadas de sangre no son. Eso no es el camino. No es el camino de Dios. Verdadero feminismo es el que hace que la mujer sea muy femenina. Mire cómo muchas de esas mujeres feministas se arruinan su cuerpo, se hacen tatuajes en el cuello, en la cara, en todo lado, y se hacen peinados raros, en que se rapan media cabeza y se la pintan de rojo o de verde o de lo que sea, y dañan su cuerpo y se ponen piercing por aquí, por allá, por todos lados se ponen piercing. No es algo que llame la atención que un hombre se quiera enamorar de alguien así, no. Y el desfigurar su cuerpo, dañarlo con tatuajes y con piercing, que por cierto eso produce cáncer y produce un montón de cosas, pues no es el camino. El ser muy femenina, el ser delicada, eso es algo muy distinto. Es lo que llama la atención para un hombre, pero no alguien que se viste con un montón de taches en su ropa y de negro y que se ve, da miedo, ¿sí? Y que se hacen extensiones en las orejas, en un montón aquí en las mejillas, un montón de cosas que no, o que se parten la lengua por la mitad, la lengua bífida. Y entonces van a ver, por ejemplo, saca la cuchara y saca los 2 pedazos de lengua como si fuera una serpiente. No. ¿A eso se le llama feminismo? Si femeninas no tienen nada así, vestidas así, no es el camino. Es descubrir esa gran dignidad que Dios ha concedido a cada mujer para hacerla templo vivo de Dios, porque tiene a Dios en su vientre, porque Dios es la vida, esa vida que crece en su vientre es Dios. ¿Cómo vamos a convertir un sagrario de la vida en un sepulcro? No es el camino. Y así se diga que es la libertad, los derechos de las mujeres y todo eso, no es el camino. Convertirnos en asesinos no es el camino de ninguna libertad, de nada.
Es lo contrario. Es la esclavitud del maligno, porque un día tiene que darle uno cuentas a Dios. Y las cosas no es que no nos vayan a salir muy bien cuando le demos cuentas a Dios y tenemos nuestras manos manchadas de sangre. Y tal vez mucha sangre. No es el camino. El verdadero feminismo brota de Jesús y es hacer que la mujer sea santa. Ese sí es el verdadero feminismo. Y es el camino de la libertad. Conoceréis la verdad os hará libres. Vivir en santidad, eso sí hace feliz a una persona. Ese sí es el camino verdadero. Entonces hay que pedirle al Señor mucha sabiduría, porque definitivamente el maligno nunca duerme. Nunca duerme el maligno. Él está mirando a ver cómo daña todo, cómo destruye todo, cómo acaba con todo. No le demos gusto. Lo contrario, entrar en camino de Dios, ese sí es camino de vida, ese sí es camino de salvación, de santidad. Es lo más importante en la vida. Pidámosle al Señor que nos dé esa sabiduría y luchemos por entrar en ese camino que Dios nos presenta. Así sea.